precisamente la presentación del doctor Alejandro Nenclares Portocarrero. Es médico egresado de la Universidad La Salle, psiquiatra por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, con posgrado en alta especialidad en Medicina del Sueño por la UNAM, y es gerente médico para la línea del sistema nervioso central de los laboratorios Pfizer, que son también nuestros patrocinadores. Así es que, pues ansioso por iniciar, porque es uno de los temas más frecuentes y que, como la nefropatía por los medios de contraste, no los tenemos en cuenta. El manejo del trastorno de estrés postraumático. Gracias, doctor. Gracias, muy buenos días a todos. Me honra mucho estar aquí. Siempre es bien interesante compartir temas de salud mental con la comunidad médica. Esto es cada vez más necesario. Y pues bueno, yo quisiera comenzar la charla haciéndoles esta pregunta. ¿Alguno de ustedes ha recibido un paciente que haya sufrido algún trauma o haya sido testigo de algún tipo de trauma, sea asalto, desastre natural, secuestro, extorsión, robo? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? ¿En la última semana? Sí, muchísimo, ¿no? Muy frecuente. Bueno, vamos a ver un poquito de estadística que ya muchos conocemos, no me va a tardar mucho, pero bueno, es importante reflexionar qué tan expuestos estamos al trauma, ¿no? Es decir, ninguno de nosotros está exento, nada más para darles un poquito las cifras. Pues como podrán ver aquí, tasas de homicidio hasta agosto del 2018, pues los hexágonos más rojos, digamos, son los que tienen las tasas más altas de homicidio, y podrán ver que pues prácticamente nadie está exento. Aquí está Guerrero. En algunos años se ha dicho que Acapulco es de las ciudades más peligrosas a nivel mundial. La tasa de anualizada de homicidio intencional pues va a la alza como tal. Aquí lo pueden ver también gráficamente por estado de su lado izquierdo, en esta parte, no sé si se ve, sí. Entonces, bueno, todos sabemos cómo está el problema de la inseguridad, todos estamos expuestos como tal en nuestro querido México, lamentablemente. Son cifras del INEGI, son cifras del Sistema de Seguridad Nacional Pública, es decir, no son truqueadas ni nada, pero vean, ya por ejemplo, homicidio doloso pues va a la alza, ¿no? Robo de vehículo con violencia va a la alza, sin violencia va a la baja. Digo, gracias delincuentes porque ya no nos violentan, pero ahora sí nos violentan y nos bajan del carro. Secuestro pues se ha mantenido prácticamente estable, homicidio con negligencia, extorsión, es decir, todos estamos expuestos constantemente. De ahí a que varios de ustedes asentaron que efectivamente en la última semana, último mes, han visto algún paciente que ha sido expuesto, ha sido víctima de algún tipo de trauma. Y bueno, pues no es solo la única amenaza, ¿no? También estamos expuestos a desastres naturales. Todos recientemente sabemos de las inundaciones tan fuertes que hubo. Yo no recuerdo haber escuchado inundaciones en Sinaloa, ¿no? O sea, se me hizo así como inverosímil. Pero bueno, estamos expuestos a temblores aquí en el corazón de la colonia Juárez, pues también a estar muy emocionante. Y no solo eso, ¿no? Digamos, van a ver que todo esto que estoy comentando pues es necesario para hacer, digamos, como el esquema del abordaje del paciente con trastorno por estrés postraumático. Y bueno, pues lo sabemos, ¿no? México año con año sufre desastres naturales. Nada más algunas cifras: 2.3 millones de damnificados solo por el del 7 de septiembre, el terremoto del 7 de septiembre. El del 19 de septiembre, pues 369 fallecidos. Si salen aquí a las cuadras alrededor, pues verían todavía muchos inmuebles todavía dañados, que aunque no fueron personas que como tal quedaron bajo los escombros, pues por supuesto que es traumático haberlo perdido todo, ¿no? Es gente que tuvo que dejarlo y perderlo todo. Pero no sabemos el número de personas que experimentaron de manera traumática los sismos, ¿no? Yo prácticamente les aseguro que si ahorita sonara la alerta sísmica, más de uno se alteraría más de lo racional, por así decirlo, ¿no? De hecho, a mí me pareció una pésima idea esto de por el aniversario de las víctimas, pues vamos a prender la alerta sísmica. Desde mi punto de vista, eso fue una estupidez completamente, no tenía ningún sentido. Lo único que hizo fue desatar, digamos, descargas adrenérgicas en la mayoría de la población. Hubo gente que sí cayó en crisis de ansiedad y pues no se vale que esa sea como la manera, ¿no? Yo creo que no era necesario, pero bueno, definitivamente la alerta sísmica salva vidas porque sí, de alguna manera nos da tiempo de
evacuar, ¿no? Pero bueno, nos podemos pasar toda la mañana discutiendo de su efectividad. Pero bueno, lo que quiero exponerles es que pues sí, constantemente nuestro cerebro está constantemente alerta, potencialmente amenazado por muchas vías y sobre todo aquí en México, ¿no? Entonces quisiera empezar después de esta breve introducción con la definición como tal del trastorno por estrés postraumático. Verán que es un poquito larga, pero bueno, es como muy completa. Dice: la persistencia de reacciones intensas, estresantes y temerosas de evitación a recuerdos. Pongo evitación en rojo porque es uno de los criterios que cambió recientemente. Ahorita van a ver más a detalle por qué. De un evento amenazante que se acompaña de alteraciones en el humor, la cognición y el sueño, junto con una sensación de peligro inminente y una conducta de hipervigilancia. Vamos a ir desglosando, digamos, esta definición para que lo veamos más a detalle, pero un factor bien importante que esto aplica a todos los padecimientos mentales, absolutamente todos los padecimientos mentales, es que los síntomas como tal impiden la funcionalidad normal del paciente. Perdón que salió cortado, se desconfiguró un poquito, pero bueno, la funcionalidad se pierde, es decir, el paciente ya no puede llevar una vida normal en su trabajo, con su pareja, con su familia, ya no puede salir de casa o ya no puede desempeñar la mayoría de sus funciones, y esto aplica para cualquier padecimiento mental, sea depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia. Ese es uno de los criterios que aplican todos. Bueno, ¿cuál es la prevalencia? Es bien difícil medirla, muy difícil medirla, porque no suele ser un motivo de consulta, pero para que se den una idea, más del 70% de los adultos a nivel mundial experimenta un evento traumático. Y sí, yo creo que si aquí levantamos una breve encuesta, la mayoría en algún momento de nuestra vida hemos tenido un evento traumático, ¿no? Claro, no todo el mundo lo vive igual y no todo el mundo desarrolla un estrés postraumático. Depende de muchísimos factores, incluso genéticos, pero vean, prácticamente 1 de cada 3 experimenta más de un evento a lo largo de su vida. Y como tal, el trastorno es la consecuencia psicopatológica más común a la exposición del evento traumático. Puede haber depresión, puede desarrollarse alcoholismo, puede desarrollarse algún otro tipo de adicción, pero este es el más común y desafortunadamente es de los menos diagnosticados o de los menos sospechados. Verán que la prevalencia es muy variable, 1.3 hasta 12.2%, en un año 0.2 a 3.8. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué tan amplia la variabilidad? Pues es que depende de la zona, depende de dónde yo levante, digamos, mi estudio o la encuesta. No es lo mismo, por ejemplo, población migrante en la frontera, o no es lo mismo lo que está pasando en Siria, o no es lo mismo lo que está sufriendo por ahorita, por ejemplo, Venezuela, a ciudades como, por ejemplo, el primer mundo, como pudiera ser países nórdicos o pudiera ser Vancouver, cosas por el estilo. Entonces varía mucho dependiendo yo dónde y cómo lo mida. ¿Cuál es la probabilidad de que pase esto? Bueno, pues ¿a quién le sucede más? Por supuesto, personas con carencias sociales, de alta marginación. Jóvenes son más propensos, son más vulnerables. Mujeres son más vulnerables, emocionalmente suelen ser más afectadas. Militares, oficiales de policía, bomberos, es decir, gente que por su oficio está expuesta, digamos, a vivir todo esto. Uno cree que pues el bombero va a llegar ahí a rescatar a la gente y no va a sentir nada, ¿no? O va a creer que el famoso grupo de los topos, que son mundialmente reconocidos como buenos rescatadores, no sienten nada. No, sí, claro. De hecho, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, en Discovery salió como todo un documental del aniversario del terremoto y entrevistaban a varios de los rescatistas y varios de ellos tenían síntomas francamente de trauma. Entonces, muchas veces las personas que son las primeras en ayudar en el trauma, las primeras en acudir al sitio de la desgracia, son las que también experimentan como tal el padecimiento. Y bueno, según la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, que desafortunadamente ya no se ha actualizado, la coordinó la doctora Marilena Minamora, pues según esta encuesta nos dijo que el 5.2% de la población llega a padecer este trastorno. Yo la verdad en lo personal creo que es mucho más alto porque no se diagnostica o el paciente no sabe que puede pedir ayuda, no sabe a dónde acudir, o en el primer nivel de atención no lo sospechan o no lo interrogan. Suelen ser pacientes que llegan con muchas dolencias físicas y entonces dicen, bueno, me enfoco en eso, pero descuidé la parte de cuándo se suscitó el evento y que está ligado a un evento traumático. Ya les decía, las mujeres es casi el doble de prevalencia. Y pues la probabilidad varía mucho, es decir, por ejemplo, después de una violación, el estrés postraumático lo pueden desarrollar 65% de los hombres y 46% de las mujeres, ¿no?
Entonces, aunque en las mujeres suele ser más frecuente, pues aquí sí, perdón, pero las mujeres creo que son el sexo fuerte, ¿no? Es decir, claro, varía por muchísimos factores. Por ejemplo, un asalto físico, 2% de los hombres contra 22% de las mujeres, ¿no? Pareciera ser que la actitud de testosterona de defiendo disminuye un poco el evento. Un accidente es más similar, 6% hombres, 9% mujeres. La probabilidad es mayor en países de altos ingresos, suelen ser, se postula la teoría de que los países muy desarrollados pues están menos expuestos a este tipo de eventos traumáticos, ¿no? Pero bueno, esto es como muy discutible porque pues a Estados Unidos le tiraron 2 torres, ¿no? Entonces yo no me imagino que un avión se vaya a estrellar contra el World Trade Center. Aquí, bueno, sería una desgracia, ¿no? Pero depende uno cómo lo vea, ¿no? Hay quien dice, bueno, es que los países de menores ingresos, como por ejemplo los países africanos, o que constantemente están en guerra, como Medio Oriente, a lo mejor ellos están más acostumbrados de que suene una alarma de que los van a bombardear, ¿no? Sí hay estudios donde dicen que el cerebro se va adaptando a este tipo de traumas constantes. Militares, policías, bomberos, agentes del Ministerio Público suelen estar entrenados, en teoría, para perseverar a pesar de las circunstancias, y se supone que no deben expresar horror, desamparo o miedo. Sí, probablemente los agentes estos del CEMEFO que llegan al sitio donde asesinaron a la víctima, pues muy probablemente estén muy acostumbrados, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiante que cuando íbamos a CEMEFO a hacer las prácticas de anatomía, siempre estaban alcoholizados, o sea, abrían los cadáveres como si nada, serruchaban cráneo, volvían a coser y todo, pero se acercaba uno y traían una guarapeta sensacional, ¿no? Eso es bueno, ¿qué tanto necesitan eso para contender con lo que llega, ¿no? O esta noticia que salió de los trailers estos que andaban deambulando como con 400 cadáveres allá en Guadalajara, pues ¿qué habrá pasado, no? ¿Qué insensibilidad ya habrá para que esté sucediendo ese tipo de cosas? Entonces puede ser que ya cuando uno se expone demasiado a esto, pues pierde como tal la sensibilidad. Comorbilidad y mortalidad, esto es bien importante porque casi siempre a ustedes como médicos les va a llegar la comorbilidad y no el estrés postraumático como tal. Suelen coexistir sobre todo con abuso de sustancias. Yo siempre me ha encantado la premisa de que toda adicción empezó con un trauma, sea divorcio, sea pérdida de un familiar, sea pérdida del empleo. Casi siempre las adicciones, si ustedes les escarban o hacen una buena anamnesis clínica de qué pasó en la historia de ese paciente, casi siempre se disparan por un evento traumático. El riesgo relativo de suicidio es similar al de los pacientes ansiosos o alcohólicos, es decir, se duplica la probabilidad de que ese paciente cometa un intento de suicidio. Lamentablemente la tasa de suicidio va a la alza. A nivel mundial, cada 40 segundos un paciente intenta suicidarse. Entonces, en lo que va de esta charla ya muchas personas intentaron suicidarse. Y es menor que el de los depresivos, es decir, la tasa de suicidio es mucho más alta en el paciente deprimido. Pero yo les pregunto, ¿podrá coexistir estrés postraumático con depresión? ¿O uno me puede llevar al otro? Sí, sin duda. De hecho, casi todos los pacientes con estrés postraumático llegan con síntomas depresivos. Y me voy a enfocar aquí un poquito más de manera más puntual en la parte diagnóstica, porque estos son criterios que propone el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales en su 5ª edición, el DSM-5, a lo mejor muchos están más familiarizados con el DSM-4, y también ya salió en la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 11ª edición. Estos criterios son bien importantes porque nos dan como la pauta para sospechar, y quiero ser enfático en eso. El Manual Diagnóstico y Estadístico, el DSM-5, nos critican mucho los psiquiatras de que casi que es un libro donde metemos toda la conducta normal y a todo le vemos cara de psicopatología. Parte cierto, parte no. Ese manual está creado para que todos los psiquiatras a nivel mundial nos pongamos de acuerdo a la orden de investigar. Es decir, lo que para el japonés es esquizofrenia, que también lo sea para el mexicano y que también lo sea para el brasileño. Si nos unificamos en criterios, así como hay criterios para determinar índice de riesgo cardiovascular o índice de riesgo quirúrgico en paciente nefrópata, por comentarlo, en psiquiatría, como no tenemos marcadores biológicos, tenemos que tener criterios uniformes. Entonces, estos criterios nos permiten que
Si el paciente está siendo evaluado en Suiza, en España, en Brasil, donde sea, sean los mismos criterios y que nos pongamos de acuerdo a la hora de investigar. Hay quien abusa de esto, no se los voy a negar, pero bueno, es como una guía muy necesaria para el ejercicio de la psiquiatría. Y bueno, estos criterios se ponen de manifiesto tras la realización de una exploración psiquiátrica exhaustiva, es decir, hay que hacer una buena cantidad de preguntas. Hay que identificar signos y síntomas propios de la enfermedad y si en algún momento no se sienten, digamos, muy seguros o muy facultados de sospechar el diagnóstico, pues consideren referir o pedir interconsulta con psiquiatría. Oye, sabes que ya le hice muchas preguntas, acaba de sufrir un asalto muy violento, sospecho que puede pasar esto, ya pasaron 2 meses y sigue con síntomas, entonces pido interconsulta y entonces nos apoyamos en ello. No hay exámenes de laboratorio ni de gabinete para esto, no es cierto que va a salir en la resonancia, no el electroencefalograma, o es que trae los niveles muy elevados de cortisol, no es cierto, eso no hay como tal una prueba diagnóstica. Entonces, muchas veces, se abusa de estudios de gabinete que realmente pues no van a aportar ningún dato valioso. Y bueno, ¿qué ha cambiado un poquito? Los trastornos relacionados a traumas y estresores, así aparece el capítulo en el DSM-5, así dice trastornos relacionados a traumas y estresores porque hay varios tipos. Enfatiza la evitación y esto significa que el paciente empieza a evitar todo lo que rodea al evento traumático. Ya se puso una especial atención en el impacto negativo en la cognición, es este paciente que está completamente distraído, ensimismado, lo vamos a ver más a detalle. Y, ojo, una reacción inicial de miedo, horror o desamparo suele ser normal ante un evento traumático y no define como tal estrés postraumático. Ahorita vamos a ver un poco las diferencias. Y la CIA-11 dice, bueno, retiene 6 síntomas específicos, pero es como más fina, evita los síntomas que comparten otros trastornos. Y esto es un poco discutible, porque si me preguntan ansiedad, pues sí, muchísimos padecimientos comparten ansiedad. El estrés postraumático, claro que también comparte síntomas de ansiedad. Entonces dice el DSM-5, primera parte, exponerse. Y esto es bien importante porque uno se puede exponer como víctima, pero también se puede exponer como testigo. Y como testigo puede ser directo o indirecto. Es decir, yo presencié que enfrente de mí bajaron a alguien y lo asaltaron y pegaron un tiro. O yo presencié, llegué a la escena del crimen, o yo presencié que se derrumbó el edificio y salió alguien desmembrado, o yo presencié un accidente de motocicleta, por darles un ejemplo. Yo no lo sufrí, pero me pudo haber traumado, me pudo haber impactado, y esto es más común en jóvenes. De manera indirecta me enteré que a la vecina se metieron a su casa, yo no estaba ahí, yo no lo vi, pero me llegó todo el chisme y entonces empiezo a imaginar que me puede pasar. Entonces, les digo, puede ser experimentar directamente, puede ser atestiguarlo, aprendizaje que el evento traumático ha ocurrido a un familiar o amigo cercano, o experimentar repetidamente bajo ciertas circunstancias detalles aversivos, por ejemplo, gente del Ministerio Público, agentes del CEMEFO, que constantemente tienen que estar expuestos a este tipo de eventualidades. O que constantemente están, por ejemplo, escuchando declaraciones de abuso sexual, ¿no? La gente que está trabajando en delitos a la mujer, en derechos humanos, constantemente están escuchando este tipo de historias de terror y es muy fácil que desarrollen también estos síntomas. Dice el manual, bueno, el último criterio, el cuarto, no aplica si es a través de medios electrónicos. Pues sí, si yo me meto a morboso, estar buscando videos o estar buscando material que salga esto, pues no necesariamente me puedo traumar, pero no es como necesariamente una exposición. El segundo criterio, el criterio B, dice síntomas intrusivos, es decir, el paciente se queja y dice, bueno, es que de la nada me llega la imagen del violador, ¿no? De la nada me llega la imagen del asaltante que estaba al lado de mi puerta mientras iba yo conduciendo. Son recurrentes, son involuntarios, son muy intrusivos, a veces se manifiestan como sueños recurrentes con contenido o afecto relacionado al evento, es decir, el paciente vuelve a vivenciar como tal el trauma. Vienen lo que se llaman reacciones disociativas o flashbacks, en los cuales el paciente literal se desconecta del entorno que le rodea, como que pierde el sentido de realidad y se siente como ajeno, o le vienen imágenes como tipo flashes del evento ocurrido. Aquí es curioso porque cuando uno
o más bien escucha que están relatando el evento, suelen tener lagunas, suelen tener como eventos donde no recuerdan exactamente qué pasó. Y esto tiene implicaciones legales bien importantes a la hora de declarar. Oye, pero ¿cómo iban vestidos? ¿Cómo se bajaron? No, pues de eso no me acuerdo, pero solo me acuerdo que me golpearon y que mi hijo lloraba, ¿no? Entonces el cerebro de alguna manera tiene como algún borrado, digamos, en la edición de todo lo que sucedió. Hay un intenso y prolongado estrés psicológico y o fisiológico al exponerse a señales internas o externas que simbolizan el recuerdo, es decir, pacientes que, por ejemplo, sufrieron derrumbe tras los sismos, a lo mejor exponerlos a esta zona donde todavía hay algunos edificios dañados, pues podría desencadenarles los síntomas, ¿no? Lo que comentaba de que seguro si suena la alerta sísmica más de uno se alteren demasiado. Ya les mencionaba la parte de evitación, que esto es como algo más o menos reciente que metieron en esta edición del DSM-5. Dice, bueno, evitación persistente de los estímulos asociados, que puede llegar a ser que incluso el paciente no quiera hablar del evento, o si sale una imagen en televisión se ponga muy mal, o si sale una noticia, o que vea a alguna persona caminando sospechosamente en la calle y le recuerda como tal al delincuente. Entonces empiezan a tener muchas conductas de evitación. Mejor ya no salgo de casa, mejor ya no manejo, mejor ya no me voy a mi trabajo, mejor ya me salgo temprano. Yo he sabido de casos incluso que dicen, me voy de la ciudad, no quiero volver a saber nada, ya evito, no me importa quedarme sin trabajo, voy a ver cómo le hago en otro lado, pero me voy, ¿no? Evitan recordatorios externos, gente, lugares, conversaciones. Muchas veces cometemos la imprudencia de salir el sacar el tema y dicen, no, por favor no toques ese tema. Todos estos recuerdos son muy estresantes, pensamientos, sentimientos relativos o cercanamente asociados al evento traumático. Esto también es más o menos reciente, en un impacto negativo en la cognición. Las funciones cognitivas se ven severamente afectadas. Ya les mencionaba, el paciente tiene cierta inhabilidad para recordar un aspecto importante, por ejemplo, un detalle de, bueno, cómo iba vestido, o cuando les piden que hagan el retrato hablado, no pueden dar como los detalles del retrato. Hay exageradas creencias o expectativas negativas, esto ya es como es dato de gravedad, que el paciente se empiece a culpar. Sí, yo tengo la culpa, yo tuve la culpa porque he sido malo, no he sido un buen padre, no he sido un buen esposo, entonces Dios me mandó el castigo de que saliendo de la esquina me golpearan y me quitaran todas mis pertenencias, ¿no? El mundo definitivamente es un peligro, viene el apocalipsis, es decir, pueden realmente hasta psicotizarse, tener ideas incluso muy, muy exageradas. Hay una persistente distorsión cognitiva de la causa, las consecuencias. De esto se debe a que yo me lo merecía, culpar a otros, pues es que es culpa tuya por haber salido con esa falda, ¿no? ¿Cómo se te ocurre salir a tales horas de la noche? Entonces empieza a hacerse como toda una cadena de fantasías alrededor del evento y el paciente tiene incapacidad para experimentar emociones positivas. Nada le provoca placer, nada le alegra, nada le encuentra sentido. Son pacientes muy ensimismados que ya no encuentran alegría, ya no encuentran sentido en muchas de las cosas que antes les gustaban. Y el último criterio es la parte de alerta, es decir, están hiperalertas. El paciente lo describe como doctores que azotan la puerta del departamento de abajo y yo me exalto y empiezo a tener taquicardia, ¿no? Están muy irritables, empiezan a pelear con todo el mundo y uno dice, bueno, es que ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Ya pasó, si el asalto fue hace 2 meses, ¿cómo es posible que estés así, que lo sigues viviendo? Bueno, realmente es que ya hay como tal una disfunción. Hay conducta temeraria. Yo recuerdo un paciente que me dijo, no, a partir de ahí me valió, me subí a la moto y hice 20 minutos de la Ciudad de México a Cuernavaca. Y me dijo, yo me metí entre los carros y me llevé todos los espejos de los coches que estaban laterales. Y me dice, ya aquí estoy, doctor, estoy vivo, ¿no? Entonces esas son conductas temerarias que dicen, bueno, si la vida ya no tiene sentido, si ya valgo menos porque sufrí una violación o porque perdí todo mi patrimonio, pues ya que más da, ¿no? Ya que más da si conduzco alcoholizado, ya que más da si me meto drogas o incluso ya que más da si ya no me tomo el medicamento para la diabetes, por darles un ejemplo, ¿no? Hay mucha hipervigilancia, están como muy exaltados. Ha habido pacientes que yo sé que incluso ya empiezan a portar un arma en el coche porque no sé qué me vuelva a pasar. Respuestas de sobresalto, no logran concentrarse, dicen es que leo, no se me pega nada, no puedo entender nada, estoy presionado porque tengo que terminar la maestría, de plano no me puedo concentrar. Y las alteraciones de sueño son muy severas y por lo general es el motivo de consulta,
tienen muchas pesadillas, incluso terrores durante la noche que les recuerda como tal al evento traumático, suelen tener mucho insomnio. Y bueno, ¿cuánto debe de durar estos síntomas? Porque a veces lo confundimos con estrés agudo, lo que se llama reacción de adaptación, es decir, si a nosotros nos sucediera algo malo, tenemos que tener una reacción de adaptación y suele ser normal. Bueno, estos criterios que acabamos de ver tienen que durar por lo menos un mes para que se establezca el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático. Ya lo comentaba, el malestar tiene que provocar deterioro social, laboral u otras áreas importantes de la vida cotidiana y no se debe a los efectos de sustancias, no se debe a abstinencia a cocaína o abstinencia alcohólica, se pueden parecer algunos de los síntomas, ahorita lo vamos a ver más a detalle el diagnóstico diferencial.